Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sala de encuentros virtuales de la Asociación Amigos de la Hispanidad, que junto con el IPES, el Instituto Paraguayo de Estudios Sociales, estamos organizando estos cursos, estas lecciones sobre hispanidad. Es un placer para mí volver a dar paso a que tome la palabra al director del IPES, don Gustavo Cristaldo. Buenas noches en España, buenas tardes en Paraguay, don Gustavo. Alberto, a ver un poquitito, gracias de nuevo por tu participación activa. Eh, Buenas noches para Paraguay y queremos saber de tu parte qué hay en el futuro, porque ustedes ya están en el día de mañana. Así que es lo mismo que te pregunté anoche. Bueno, muy contento de tener hoy la participación de la doctora Inmaculada Fernando Fernández López. Estaba comentando previamente que como que tengo dos opciones, ¿verdad? O leer todo el currículum de la doctora, de nuestra expositora de esta noche, o ella da la clase, porque realmente el currículum de la doctora es impresionante. Así que bueno, optemos por escucharla a ella y muy contento de tenerla en este ciclo de conferencias. Alberto. Gracias, don Gustavo. Efectivamente, el currículum de la doctora Inmaculada Fernández López es muy extenso. Diré brevemente que es licenciada en Historia del Arte y máster en Conservación y Tutela del Patrimonio Histórico, licenciada en Filología Francesa y título superior de Música en el Conservatorio Victoria Eugenia de Granada. Ha dado conferencias por toda Hispanoamérica en multitud de países y nos comentaba antes en la trastienda que le encantaría conocer Paraguay porque es uno de los pocos países de Hispanoamérica que no conoce. Doña Inmaculada, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pertenecer a esta gran familia que somos ahora el IPES y Amigos de la Hispanidad, y la sala es suya. Puede empezar cuando quiera para hablarnos de Isabel la Católica, la reina que transformó el mundo. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches y estoy encantada. Saludos al señor Gustavo, director del IPES. Y bueno, pues ya saben que es por la tarde allí y por la noche aquí, pero bueno, las 6, 7 horas de diferencia, que no sé exactamente las que tenemos ahora mismo, pues no se notan, podemos estar juntos. Y nada, pues nada más que voy a empezar dando unas pinceladas de quién es o de quién fue Isabel la Católica. Pues yo digo quién es porque para mí es como presente, la tengo a diario en la boca y en el pensamiento. Y por supuesto, luego quiero que la gente me pregunte, que me preguntéis cualquier duda, cualquier cosa, por muy obvia o insignificante que parezca, creo que hay que resolver cualquier duda. Creo que este personaje no es simplemente un personaje que forma parte de nuestra comunidad, de nuestra maravillosa comunidad que es Hispanoamérica, ¿no? Una comunidad de más de 500 millones de personas, sino que es el pilar fundamental en el que se basa. O sea, no existiría la hispanidad sin ella. Es así de claro y de contundente que mucha gente se queda un poco noqueada porque no acaba de entender exactamente por qué es tan importante, ¿no? Yo voy a plantear más o menos como tres preguntas, que es ¿quién es Isabel la Católica? Un tema que estoy segura que a toda la gente joven que me está escuchando de este grupo le va a llamar la atención y creo que le interesará, es por qué se tiran las esculturas de Isabel y de Colón y qué es la leyenda negra, porque eso nos llevará a hablar de la leyenda negra. Entonces, así a grandes rasgos, pues nada, quiero explicar que Isabel, sin meterme en demasiada materia sobre su vida, su pasado, su vida y lo que eso ha supuesto, pero como rasgo hablaremos de el mejor rey de España,
de toda la historia, que fue una mujer. Se llamó Isabel I de Trastámara, porque ella pertenecía a una familia que eran los Trastámara. Esta mujer no iba a ser reina, o sea, pues todo le vino rodado de una manera casual, porque, bueno, por supuesto que era hija de rey, pero bueno, la herencia iba a ser para su hermano, pero ocurren una serie de circunstancias que no vamos a entrar ahora, y casualmente ella, que estaba muy bien educada y muy bien formada a todos los niveles, no solamente en religión, sobre todo, porque es una gran cristiana. Todavía no era católica, ahora después explicaré por qué se llama católica. Y además eran niños, ella y sus hermanos, que se formaron en latín, en griego, tenía una biblioteca maravillosa y sabía muchas cosas que en ese momento no eran accesibles a la mayoría, ¿no? Digo esto porque, por puntualizar, antes de que luego se me olvide, es por qué ella confía en un marino que cree que hay una tierra más allá del non plus ultra, que los marinos no se atrevían, ¿no?, a pasar. Y es porque ella ha leído a griegos y a romanos y ya tenía un cierto conocimiento de la posibilidad de que la tierra era redonda. Aparte, bueno, pues una mujer muy quizás no la palabra es aventurera, pero sí es valiente, está dispuesta a romper normas de todo tipo, y de hecho ella pues será de las primeras reinas que tiene que luchar contra una tradición masculina que, bueno, o sea, se da en ese momento, pero no significa que no hubiera un machismo tradicional y que ella tenga que romper con muchos techos de cristal, ¿no?, que ahora decimos. ¿Por qué se tiran las esculturas de la reina? Pues porque desgraciadamente hay una leyenda negra que yo creo que ya todos tendrán bastante idea del tema, y esta leyenda negra donde se quiere culpar a España sobre lo que hizo en la Hispanidad, intenta ubicarlo fundamentalmente en las dos primeras personas o en los dos primeros personajes que son la base de ese mestizaje que forma la hispanidad o la hispanosfera, lo que es Hispanoamérica, y son Isabel y Colón. Pero ante un desconocimiento enorme, porque yo sé que, bueno, tengo bastante, no todo, pero poco de conocimiento sobre cómo está actuando el indigenismo, porque tengo bastantes amigos en Colombia, en Bolivia, y es una ideología que al fin y al cabo intenta echar balones fuera, en el sentido de no tener ningún tipo de responsabilidad sobre los males o los problemas que haya actualmente en los países, y lo más cómodo es echarlo al pasado. Y en ese pasado fundamentalmente está Isabel y, claro, está Colón, pero hay que conocer un poco sobre todo el tema de la reina, que es lo que nos hemos pasado hoy. Y ella es antiesclavista, es absolutamente cristiana, es la que promueve el mestizaje, o sea, es justo todo lo contrario a lo que estas ideologías creen de ella, ¿no? No sé si luego a alguien le interesa un poco más profundizar o saber sobre la leyenda negra, pues que me lo pregunte, que no pasa nada, y le damos unas directrices generales, ¿no? Y cómo eso se desarrolla y por qué quizás se desarrolla. Entonces, me voy a centrar un poco en la figura de Isabel para que entendáis por qué es un personaje maravilloso. O sea que yo no me estaba dedicando a esto, pero me he dado cuenta que es bastante más interesante de lo que nos podríamos imaginar.
y es una mujer muy especial. Por supuesto está casada con Fernando, o bueno, o sea, realmente hablamos de reyes católicos, pero el gran peso de todos los movimientos tanto para la reunificación de España como para la hispanidad, el mestizaje en América, son decisiones fundamentalmente tomadas por ella. ¿Su marido no participó? Sí, pero estaba más o menos de acuerdo. Entonces, los reyes vienen haciendo un final de la Reconquista. No sé si sabéis que en España, me imagino que sí, hay una serie de reinos que están independientes, pero que previamente, en el siglo VI, habían estado unidos, y entonces se viene recuperando territorio al mundo musulmán que había ocupado la península, y es ella la que termina en Granada, que es la zona donde yo estoy, en el Reino de Granada, y bueno, son los reyes católicos, ¿no?, los que terminan, pero es un empeño especialmente de ella, pues para unificar el territorio políticamente y religiosamente. Bueno, la idea es hacer todo una nación cristiana, porque bueno, no podemos mirar las cosas con los ojos de ahora, no podemos retrotraernos hace 5 siglos y juzgar sobre si eso estaba bien o estaba mal, porque es otra época, y por supuesto ella estaba convencida de que era la religión verdadera y era la fe que había que salvaguardar, y entonces, pues bueno, es una manera de imponerla en el país, o sea, en toda la nación, y eso al final se va a llevar a América, ¿no? Hay un año clave que es 1492, donde ella consigue 3 cosas fundamentales. Empieza por el 2 de enero, que es la reconquista de Granada. De esa manera se termina la reconquista. En finales de agosto se presenta la gramática de Nebrija, que además hay una frase o una anécdota simpática, y es que ella le pregunta a Nebrija por qué es tan importante esta gramática, y bueno, todavía no se había encontrado América, pero Nebrija le dice un imperio necesita una lengua, ¿no? Y bueno, imperio en el sentido de que, bueno, también ya España había extendido su territorio al norte de África, a Nápoles y a otros lugares, ¿no? Y el 12 de octubre, pues Colón descubre América. Entonces, ahora lo que me parece que es clave y súper interesante con la reina es demostrar que el mestizaje que se da en América y la hispanidad tal y como la conocemos es gracias a ella. O sea, no es así casualmente por carambola o porque las cosas se han ido sucediendo, sino que ella en los pocos años que convive desde el momento que se descubre América en el 92 hasta 1504, que ella muere, relativamente poco tiempo, son 12 años, ella tiene una serie de intervenciones que van a marcar las actuaciones de los siguientes herederos, como su hija Juana, su nieto Carlos V y Felipe II. ¿Qué es lo que fundamentalmente es tan novedoso? Pues hay que tener en cuenta que en esa época, o hasta esa época, cualquier territorio que conquistaba otro territorio podía hacer esclavos a la gente, se quedaba con la tierra o consideraban que esa tierra era de ellos. Entonces ella, al encontrar en América a los indios, así le llamaron en un principio, no por nada malo, sino simplemente porque creían en un principio que habían llegado a las Indias, pues ella va a marcar
que no se podrá dar esclavitud, o sea, se prohíbe la esclavitud, no se podrán hacer esclavos, que hay que conservar esa tierra, o sea, hay que proteger las propiedades de los indios y que se haga un mestizaje obligando a los españoles a que se casen con India y al contrario, o sea, se da una orden que es cásense españoles con India e indios con españoles. Esto es algo absolutamente novedoso que no se había dado en ningún momento de la historia y que ella tiene una visión del otro, o sea, cuando ella se encuentra, de hecho, cuando le traen, Colón le trae una serie de indios presos a la vuelta de su segundo viaje, creo, y le presenta a estos indios encadenados. Entonces, ella le pregunta con qué derecho usted ha hecho esclavos a mis súbditos, ¿no? Y entonces Colón le contesta algo así, pues porque son un trofeo de guerra, majestad. Y ella le dice, ¿pero de qué guerra? O sea, no, son súbditos de la corona de Castilla y no podrán ser esclavizados. Entonces, absolutamente es una maravilla lo que hace porque sí, les invita a que abracen la fe católica y los bautiza y a continuación da la orden de que se devuelvan a su tierra original, ¿no? a su territorio. Y a partir de hechos de este estilo, de este tipo que ella protagoniza varias cosas, se van a ir marcando lo que luego van a ser las leyes de India que se desarrollarán más adelante. Y en todas esas leyes de India pues se prohíbe la esclavitud, se prohíbe que trabajen los niños, las mujeres embarazadas, se organiza, o sea, se instaura la jornada de 8 horas, pero estamos hablando en pleno siglo XVI, mientras que durante mucho tiempo todo Occidente hemos creído, porque hemos vivido un poco en una mentira, que eran ideas que se habían desarrollado pues, con los ingleses, la Revolución Industrial o en la Revolución Francesa y tal. No, o sea, esto ya se daba en el siglo XVI, ¿no? A partir de que la extensión de España se ha convertido en las Españas, hay que tener en cuenta que nunca los territorios de América se consideraron colonias, sino provincias españolas de ultramar. Y además ella lo deja escrito en su testamento. No habrá colonias, sino que habrá provincias o virreinatos. Hay que tener en cuenta que lo que hace España es multiplicar Españas por todas partes. O sea, una de las primeras intervenciones o las primeras instituciones que se hacen son caminos, carreteras y hospitales. O sea, hay un amor verdaderamente cristiano por el súbdito. Que, bueno, súbdito, tan súbdito es un indígena como un señor de Madrid o de Granada o de Galicia, ¿no? Y a partir de eso se van creando ciudades, haciendo hospitales, universidades, escuelas, monasterios y conventos. Siempre se llevan sacerdotes porque para ella era fundamental. Hay una idea fantástica que la tengo apuntada por aquí para no decirla diferente, y es que dice, no hemos venido a las Indias a conseguir esclavos para la tierra, sino almas para el cielo. O sea, para ella es clarísimo que el indígena es simplemente un ser humano con dignidad humana, al que hay que enseñarle la lengua y al que hay que enseñarle la religión, simplemente, ¿no? Y hay un tema que no quisiera dejar de lado porque yo soy de arte, y es que hay una estructura de ciudades que se hace, que es la copia de la ciudad de Santa Fe, que está aquí en las afueras de Granada, donde yo vivo.
Santa Fe es un campamento que hicieron los Reyes Católicos mientras estaban preparando la Guerra de Granada. Y es una plaza mayor con su iglesia catedral situada siempre al este y todas las instituciones alrededor de la plaza, y es una retícula, o sea, líneas rectas paralelas. Y este es el modelo que se va a implantar luego en América, porque América son territorios en paz, son ciudades que parten de cero y que se pueden hacer así sin ningún tipo de problema, mientras que en Europa tradicionalmente las ciudades tenían que ser defensivas porque siempre había sido una historia, una lucha de guerra que se situaban en lo alto de las montañas y amuralladas, ¿no? Entonces, este modelo es al final el que se va a llevar por toda América y de hecho pues también se puede ver en Estados Unidos, ¿no? Y otro tema que me parece muy interesante que no quiero olvidar es el tema de, bueno, la religión católica, por supuesto, pero hay algo muy curioso que no sé si se ha observado, porque todos, cada uno, cada pequeña nación de las actuales piensa mi patrona es la Virgen de no sé qué, pero no hemos visto una comparativa donde siempre se utiliza a la Virgen, las grandes patronas, o sea, la patrona de cada nación va a ser una Virgen. Desde México con Guadalupe, pero bueno, Copacabana en Bolivia, Chiquinquirá en Colombia, Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, por lo visto, Paraguay, esta no la conozco. La Señora de los 33 de Uruguay, Coromoto en Venezuela, etc. O sea, la reina es la que marca, la reina Isabel, que es una amante del cristianismo y de la Virgen, es la que marca que la patrona vaya siendo una virgen, ¿no? Y bueno, ella va a marcar, o sea, va a dirigirse desde un punto de vista muy cristiano, llevando todas las órdenes, creando conventos, creando monasterios, con la mejor intención, ¿no? A partir de tener las provincias españolas de ultramar y a partir de tener en América los territorios que son las Nuevas Españas, ellos hasta ese momento, los reyes católicos, se les había conocido como los reyes cristianos. Y entonces el Papa, Alejandro VI, que además era un Papa español, les va a dar el título de católicos. Católicos es una palabra griega que significa universales. Viene del griego, que es católicos, y entonces universales en el sentido de que tienen territorio en ambos lados del Atlántico y porque son dos hemisferios, ¿no? Digamos que la península ibérica, la España de Europa está aquí, o sea, está en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur está Hispanoamérica, que formaba parte de la misma comunidad y que seguimos siendo la misma comunidad, a pesar de los 2 siglos de distancia, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que nos demos cuenta de que somos una familia, que somos casi 600 millones de habitantes hablando la misma lengua, con una misma cultura común, con una misma religión y con una misma visión del mundo. Y que tenemos que aprovechar eso no desde un punto de vista de imperio ni de, digamos, metrópoli en la España peninsular, sino simplemente una comunidad que tengamos la posibilidad de estrechar los lazos culturales, lingüísticos, universitarios, como estamos haciendo. En fin, tenemos que unir fuerzas para ser más fuertes aún de lo que somos, ¿no? Y por ahora yo no quiero decir nada más, pero me encantaría que me hicieran preguntas y bueno, me explayo algo más
en Isabel, lo que se quiera, no sé. Bueno, muchísimas gracias, Inma. Está siendo súper interesante todo lo que nos estás contando y podemos preguntarte cosas y así también que nuestros amigos del IPES intervengan. Yo quería preguntarte, la idea de nombrarles católicos, ¿de quién surge? ¿Del propio Papa o sea, cómo surge que nos contaras cómo surge esa iniciativa de nombrarles católicos? Pues Alejandro VI, que es el papa coetáneo, bueno, contemporáneo a ellos, que es valenciano, por cierto, pues es el papa el que lo propone a través de una bula papal, que es la bula intercaetera, y esta bula les otorga este título, pero no solamente para que tenga el apellido Catholicos, que significa universales, ¿no? En griego, sino también porque es una bula que les permite la evangelización. O sea, porque no lo que los reyes están haciendo, lo que la monarquía hispánica está haciendo en el territorio americano, no es una colonización, sino, o sea, esta bula lo que les permite es poder conquistar estos territorios con la intención de cristianizar, ¿no? Por motivos realmente inesperados, estuve en Granada Ajá. y cuestiones de estudio y estuve en la tumba de Isabel, la En la católica, Capilla Real. visitando con una serie de compañeros paraguayos estudiando en Málaga. Y también estuvimos en la Alhambra, ¿sí? Ah, muy bien. Bueno, hay dos cuestiones al respecto. La primera es si podrías explayarte mejor o con mayor profundidad, ¿verdad? Sobre el tema de la reunificación de España, ¿sí? Claro. Y también lo otro es, ¿qué pasó en Alhambra? Como que me contaban algo de los árabes. Ujú. Tenían las dos preguntas. Muy bien. Sí, lo que pasa es que no... Mira, esta misma mañana yo a una periodista alemana le empecé a contar todo eso y yo creo que me ha marcado para hoy, porque me dijo, no, solo quiero que me hable algo de Isabel, no quiero saber qué pasa antes, pero claro, es que no podemos desconectar y saber de su pasado histórico, ¿no? Y del pasado histórico que se encuentra en España. O sea, el tema que... O sea, la primera idea que Isabel tiene es terminar la reconquista que se había venido haciendo durante 8 siglos. Hay una idea importantísima que para mí es fundamental, que es saber que España es el país más mestizo del planeta. O sea, a mí cada vez que voy a América y empiezo a contar toda esta historia de los árabes y tal, mucha gente, es verdad que hay bastante personas que lo han, o bueno, digamos que cualquiera que ha estudiado un bachillerato en la universidad sabe un poco ese pasado histórico de España, pero no le acaba de prestar atención porque la leyenda negra ha trabajado mucho sobre que los españoles son una raza aria y entonces allí llegan y son muy racistas y como que no se querían mezclar con los indios. O sea, bueno, esto forma parte de la leyenda negra. Yo me he encontrado con ese tema en muchas universidades que después de contar cómo España ha sido invadida por todos los pueblos habido y por haber en el mundo europeo y no europeo, o sea, alrededor del Mediterráneo, se quedan como extrañados, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que España es un cierre, una puerta que cierra ese pequeño lago casi el Titicaca, que es el Mediterráneo. Y todos los pueblos del norte y del sur han pasado por aquí, fenicios, bueno, íberos, fenicios, celtas, celtíberos, cartagineses, griegos, romanos, musulmanes, franceses en el último minuto, o sea, de todo, de todo. Y la península la invaden los musulmanes a partir del 711, ¿no? Siempre ha habido una resistencia y siempre durante 8 siglos se ha estado intentando echarlos para abajo.
Esto va desde el 711 que empiezan hasta 1492. No de la misma manera en todas partes, no todas partes estaban, todos los territorios estaban islamizados. Por ejemplo, en Granada no es que tuvieran 8 siglos, realmente el reino nazarí de Granada surge después del 1212, que hay una batalla muy, muy importante donde se les para, que es en las Navas de Tolosa. Pero a lo que vamos es a la figura de la reina. Ella conoce bien toda esta historia. Y antes de la época musulmana, en el siglo III, en Granada, que era una Granada cristiana, se hizo el concilio de Elvira, o sea, se hizo un concilio muy importante de la iglesia. Elvira era el nombre antiguo que tenía Granada, ¿no? Entonces, ella conoce esto y considera que es un sacrilegio que sean los musulmanes los que estén reinando aquí y bueno, porque además esto venía haciéndolo todo a su familia, reconquistando terreno. Ya su bisabuelo había estado en Granada en una batalla, su tatarabuelo y su bisabuelo, creo, su padre no, habían estado intentando reconquistar Granada. Siempre Granada era muy difícil porque tiene una frontera natural rodeada de montañas. Aquí es donde está la Sierra Nevada, ¿no? Que de ahí es el nombre de Sierra Nevada de Santa Marta y otras Sierras Nevadas de América. Entonces era muy difícil y solamente lo consiguen ellos porque ya tienen un ejército unido entre Castilla y Aragón, unos grandes militares como el Gran Capitán y tal, y por fin lo consiguen. Entonces, ese bastión militar, que es una ciudadela, no solamente un palacio, la Alhambra, es una ciudad palatina, se llama, ¿no? Porque tiene una parte palaciega, tiene zonas privadas, zonas públicas y luego una ciudad para los militares, ¿no? Digamos, para los soldados y tal. Son musulmanes y son pues una raza, bueno, había venido de varias zonas, pero las últimas oleadas habían sido bereberes, ¿no? Vamos, que lo que quiero decir es que la idea es quitarles ese poder, porque bueno, no me quiero meter mucho en el tema, pero en fin, eran como vasallos de la corona de Castilla hasta un antepasado de ella, no me acuerdo si su padre o su abuelo, pero que ya a partir de los reyes se niegan a pagar los tributos que tenían que pagarle a la corona de Castilla. Entonces, cuando ella dice, pues hasta aquí hemos llegado, no les pertenece este territorio y hay que echarles, ¿no? Entonces, hay una guerra que dura 11 años, un asedio. Ellos, o sea, los reyes se instalan en Santa Fe, que es un pequeño pueblo que se crea, es un campamento, tipo campamento romano, que se crea a las afueras de la ciudad, que este es el que luego va a ser el modelo de la ciudad americana. Y ahí en Santa Fe, estando ellos durante 11 años, desde el año 1480 prácticamente, 81 hasta el 92, es cuando viene 3 veces Colón y en Santa Fe donde se firman las capitulaciones y tal, porque Colón ya venía de vuelta de muchísimos lugares y nadie le hacía caso, lo consideraban un loco y tal, y sin embargo Isabel cree en él, ¿no? Porque dice, sí, estoy segura que por ahí va a haber tierra, ¿no? Pero bueno, este hombre lo que iba era a buscar las Indias, pero aún así ella firma con él porque el tipo, bueno, no llegan a un acuerdo tan fácil porque el tipo lo que quería era quedarse con todo y ser el virrey del lugar, quedarse con el territorio y al final pues ella se enfada, lo echa y en una tercera visita, cuando se ha ido, recapitula y parece que el rey Fernando le dice, te vas a arrepentir, ¿no? Entonces mandan a un soldado que le traiga y al final firman, pero con las condiciones de que va a ser
zonas de España, lo que encuentre, se va a instaurar el cristianismo, tendrá que acceder a una serie de normativas como llevar sacerdotes, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese palacio árabe, yo creo que a partir de ahí yo empecé a estudiar historia del arte por amor a la Alhambra, pero yo creo que empecé, o sea, que me pasé al tema de Isabel porque descubrí su benevolencia y su avanzada mente en una época donde, bueno, ya sabemos, hasta hace nada se tiran las estatuas en todas partes, se volaron los ídolos estos de los Budas, y ella, que hay gente que viene y dice, Majestad, ¿y con esto qué hacemos? Y dice, con esto no hacemos nada, esto es un palacio precioso, colocamos una Santa María de la Antigua en la entrada y un pequeño altar que Fray Hernando de Talavera, que era su confesor, de una misa y ya está. Y de hecho hay una zona, que no sé si lo recordará usted, que se llama El Peinador de la Reina, y unas habitaciones que ella se adapta, que le ponen chimenea y tal, pero bueno, muy breve intervención para poder evitarlo. O sea, ella se enamora de la Alhambra y la Alhambra está de pie gracias a ella. Y bueno, pues como ese espíritu conservacionista de ahí le pasa en un montón de cosas, ¿no? Claro, claro. Sí, dígame. Bueno, perfecto, pero creo que hay compañeros que están haciendo también alguna consulta, Alberto. Sí, Sí, efectivamente, tenemos ya alguna pregunta en el chat, Inmaculada, Gracias. y sí, no, gracias a ti, Gustavo. Y además, bueno, y en parte ya estás respondiendo alguna, porque mira, Esteban Bedoya nos preguntaba precisamente que si podías contar algo más sobre ese derribo de estatuas de Isabel y Colón, que están ocurriendo actualmente. Y luego también has contestado un poco, has enlazado cuando has dicho lo de los viajes de Colón, el primer viaje, el segundo, porque Francisco pregunta que por qué la corona española no dio mucha bolilla al proyecto de Colón. Y nos pone entre paréntesis a juzgar por la escasa cantidad de embarcaciones para el primer viaje, y eso mejoró muchísimo el segundo y siguientes. Y eso también lo has dicho porque, claro, ya has explicado que es que cuando cuando la reina financia con el tema que empeña hasta sus joyas, que eso lo puedes contar si quieres, cuando la reina claro. financia el primer viaje de Colón, no se va a América, ¿Sabe dónde va? es que América no existe. Es que Se América no fletan está 3 barcos para ir a atacar al turco por la a espalda, unas precisamente. islas por la parte de atrás. Claro, y no se sabe que se va allí. Entonces, 3 barcos, pues más que suficiente. Que es una exploración marítima. Venga, a ver si se puede llegar a las Indias por la espalda, ¿no? Bueno, pues amplía un poco esa información si quieres para contestar esas 2 preguntas. La de las estatuas, que nos decía Esteban Bedoya, y un poco lo de los barcos, bueno, que ya lo has comentado. Y luego te hago más preguntas que hay en el chat. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, el tema de los barcos, eran los barcos más potentes o sea, eran los barcos más ingeniosos que había en el momento. ¿Por qué no llegó Inglaterra? ¿Por qué no llegó Portugal, que está más allá que España? O sea, porque la infraestructura que había marina, los barcos que eran en una forma de cáscara de nuez, pero en grande, eran bastante más útiles, ¿no? Para navegar. Pero, ¿por qué no hay una exploración? O sea, ¿por qué no existe más barcos o más? Pues eso, tú lo has contestado. Es que todavía no existía, o sea, lo que los reyes católicos consiguen es darle la redondez a la Tierra. Es que hasta ese momento ni siquiera se tenía conciencia de que era un globo terráqueo. O sea, bueno, había algunos pensadores que lo estaban proponiendo, pero nadie lo había descubierto, nadie le había dado. De hecho, un poco más tarde, en el año 1520, es cuando se financia la primera vuelta al mundo, y también es la monarquía hispánica la que la financia, es Carlos V con Magallanes y Elcano. Pero hasta ese momento no hay, o sea, la idea es Europa, África y Asia, pero no existe la idea de América.
Y sí, sí, o sea, eso fue, a ver, el territorio de Castilla tampoco es que fuese, no sé, Suiza, China, Rusia y Estados Unidos de ahora juntos, era un pequeño reino y bueno, era potente, pero tampoco era tan poderoso. Tres barcos, esas tres carabelas eran lo máximo que podía hacer la monarquía hispánica. De hecho, parte de esa financiación, o sea, a los reyes moriscos, a los musulmanes de Granada, que se les exigía normalmente unas cuotas anuales, todo lo que se les consigue, todo lo que consiguen que los reyes musulmanes se entreguen, se utiliza para el viaje. Y además ella empeña hasta sus joyas y luego una serie de nobles que le ayudan, como la mujer del gran capitán. O sea, eh, estaba lo máximo que se podía costear, tanto de material como de personas, ¿no? ¿Y Y con por qué se respecto a las tiran? estatuas, Sí, ¿qué ¿por qué puedes se tiran? comentarnos Bueno, yo porque, a pienso que ver, las estatuas se están tirando por falta de información. Es que desgraciadamente la leyenda negra ha hecho que no solamente se haya extendido en América, en Hispanoamérica, sino también en España. Entonces, por supuesto que había profesores y algunos investigadores a lo largo de los siglos que han escrito y que han profundizado sobre la historia de la reina, pero no era del común de los mortales, no es algo que hayamos dado en la escuela sabiendo con ese detallismo, por ejemplo, el tema de su testamento y el codicilo, que ella en su testamento ya habla de la protección a los indios y de la antiesclavitud y de que sean bien y justamente tratados, que se le pide, o sea, que se lo pide a su esposo, a su hija y a su yerno. Esto, que la mayoría de los, o que una gran parte, que no llega ni a la mitad de los españoles lo conozcamos, es muy reciente. Entonces, en América, pues existe más desconocimiento todavía. Entonces, se tiran las estatuas porque significa eh, el invasor español que ha venido y que nos ha robado y que nos ha violado. Es que es un cuento chino que lo pusieron de moda los ingleses y los holandeses por la envidia que tenían al imperio español y que era el que navegaba en el Atlántico. Y bueno, parece que le ha funcionado hasta hace poco, ¿no? una de las estatuas la derribaron en Barranquilla, en Colombia. Yo lo que no sé es si, vamos, los motivos, lo que has explicado, evidentemente, pues eso, los ataques ¿no? La Ignorancia. Linda Negra que reciben. No sé si habrá alguna estatua más, si tú conoces alguna, no lo sé si habrá alguna estatua más, porque han Pues yo destruido, por tengo, ejemplo, la de Fray Junípero Serra, ¿no? En California, en las Misiones, esa de yo Colombia, tengo Barranquilla, en la imagen. Colombia. Que esto seguramente sería una cosa también para tratar y a medida que vayamos dando este tipo de cursos y de interacciones con otros países hermanos de Hispanoamérica, nos irán contando anécdotas, porque seguramente la leyenda negra, que podías explicar si quieres ahondar un poco ahora o definir qué es exactamente la leyenda negra, ese virus que nos han inculcado, yo creo que no afecta igual a todos los países. Ya. No, no afecta igual, por ejemplo, yo creo a Paraguay, que a Colombia, que a Argentina, que a México porque Mm. Perú, yo qué sé, creo yo, ¿eh? Es Sí, una sí, sí. impresión que me da No, por yo toda pienso la gente igual. de los distintos países con los que hablo. Hay algunos que la tienen como más inoculada. Hay más indigenismo, más, en fin, no sé qué te parece a Pues ti. yo creo que México, especialmente México, o sea, es algo común a toda la población. O sea, la población mexicana, incluso gente que se dedica a estudiar y a trabajar sobre partituras escritas por los sacerdotes españoles allí, gente bueno, yo tengo amigos de diferentes tipos, de temas de arte, de música, tal, y todo el mundo tiene como o bueno, algunas personas, no todas, pero en general en México es donde yo más he sufrido la leyenda negra
Bueno, quiero decir que sí conozco, ahora explico un poco lo que es la leyenda negra. Hablando del tema de las esculturas de la reina, sí conozco dos ejemplos que no es que directamente las hayan tirado, pero sí la han prostituido, digamos, ¿no? Una es en La Paz, en Bolivia. Hay una plaza que se llama Plaza Isabel la Católica, tiene una escultura preciosa. Y esta onda de nuevo indigenismo que parece que es rechazar esa mitad de cada hispanoamericano que es española, pues ha hecho que la pinten, la vistan como una indígena. Le han volcado no sé cuántas latas de pintura y bueno, han intentado limpiarla y hay muchas cosas que no le salen. Y también le metieron fuego y tal. Y luego está la de Quito, que está en medio de una autovía grandísima, que Francisco Núñez del Arco, este amigo ecuatoriano, le ha hecho una serie de ofrendas florales, le ha venido haciendo durante mucho tiempo, y de repente, pues un día los indigenistas se suben allí, se montan encima, le pusieron una soga al cuello, le hacen escenas del tipo ahorcarla, en fin, bueno, no sé, esto es pues una tristeza porque no es simplemente desconocimiento, es lo que Te yo voy a ir pienso. leyendo, si te parece, Inma, te voy a ir leyendo algún comentario y alguna pregunta más del chat, ¿vale? Si quieres, definimos lo que es leyenda negra, más o Sí, menos. sí, perdona, sí, perdóname. Sí. Bueno, a ver, la leyenda negra es algo que no se sabe exactamente muy bien dónde está el origen, pero tuvo bastante culpa Holanda e Inglaterra, y también un sacerdote español de los primeros que fueron a América, que hizo algunos pequeños comentarios de que había visto algún que otro abuso. Claro. A ver, yo no voy a defender una leyenda rosa y que todo lo que hizo España fue perfecto, pero lo que estamos defendiendo es que desde el lado de la monarquía hispánica había todo un programa de protección, ¿no? A los indios. Y luego, pues los ingleses y los holandeses, por ejemplo, en Holanda, a finales del principios del XVII, se publicó un libro que lo hizo Debris con unas viñetas, con dibujos. Ellos son fantásticos. Para ellos me refiero a los ingleses, a la anglosfera, a los holandeses, a los protestantes, con una serie de dibujos donde los españoles se comían a los niños, todo el mundo violaba, no sé qué. O sea, y era con la más malvada intención bueno, rechazar que España fuese durante 3 siglos la que dominaba en el mar Atlántico, que además se llamaba el mar Español, y la que llevara y trayera continuamente productos, mercaderías, bueno, de la misma manera que se dice que se traía el oro, pues se llevaban partituras, instrumentos, tornillos, y no se traía el oro, solamente era un cuarto real, y además, pues prácticamente, si en caso de que explotaran alguna mina de oro o de plata los españoles en esa época, prácticamente todo se invertía allí, ¿no? Entonces, bueno, esa leyenda negra pues ha hecho mucho daño y sigue vigente porque hay bastantes activos que están con la intención de que siga. Así es, efectivamente. La leyenda negra, pues es ocultar o decir muy poco de lo bueno que se ha hecho y aumentar, pues, todo lo malo que se hizo, pues que evidentemente siempre en un proceso de culturización, de encuentro de culturas, siempre va a haber gente que sufra. Y luego, y ya lo hemos dicho en esta sala varias veces, es que las leyes existían, otra cosa es que no se cumplieran, que eso también ocurre en la actualidad. Te leo alguna cosita más. Carlos, nuestro compañero Carlos, dice, por ejemplo,
Si una reina inglesa hubiera llegado primero a América, ¿se hablaría de ella o sería borrada o tendría mala reputación como Isabel? ¿Quieres comentar algo de esto? Bueno, pues la prueba la tenemos en que los ingleses llegaron a la parte del norte de América y bueno, pues probablemente sí se le harían homenaje sin ningún tipo de problema si es que alguien quisiera hacerle homenaje, pero el tema está en que en el mundo anglosajón no se mezclaron con el autóctono, con el indígena, no había un programa de mezclarse y no había ningún objetivo de llevarle la cultura propia. O sea, no vemos a los arapahoes ni a los apaches tomando el té, jugando al tenis, ¿no? O sea, ni siquiera se le enseñó inglés, ni siquiera se le enseñó, o sea, simplemente pues el mejor indio era el indio muerto. Entonces, no creo que esta reina inglesa, bueno, es que no existió el mestizaje. Entonces, al no existir el mestizaje, no habría conflicto. De hecho, el propio Carlos continúa con un comentario más abajo y dice, en los colegios de Estados Unidos, como en California, se les dice que los españoles, perdón, en los colegios de Estados Unidos como en California, se les dice que los españoles azotaban a los indios. Incluso hay un día en el que los niños se disfrazan de frailes e indios y realizan una recreación en algunos colegios. Le puedo contestar yo a Carlos y puedo comentar Claro. que lo que no creo es que se disfracen del séptimo de caballería y de los indios, como tú bien has dicho, Inma, porque entonces verían que efectivamente lo que hacían los yanquis pues era exterminar a todos los indios y meterlos en reservas, ¿verdad? Pero bueno, eso es la historia de ellos y no nos interesa Ya, la nuestra y descubrir nuestra historia común. Bueno, Hispano-Guaraní te comenta que nos comenta a todos que los bustos de Isabel y Colón están en Asunción, sobre la calle Colón. sí. Yo le preguntaba que si los habían tirado allí y me dice que no, Sí, no. Gloria Molas te comenta, según lo que se está exponiendo, el Imperio Español tenía muy claro lo que se haría con las tierras descubiertas en cuanto a su lengua, su religión y sus territorios. Y los indígenas libres pasaron a ser súbditos de una corona que no conocían. Bueno, esto ya lo has dejado bien claro porque la reina tenía, desde el primer momento tuvo la sensación de que hemos venido para quedarnos. Aquí no venimos a extraer no, riquezas, sino a mezclarnos ampliar ciudades. y ampliar, sí, eso es, ¿no? Ampliar la cultura y sobre todo la fe católica. Dice Elena Raquel, en Paraguay, una calle del barrio Sajonia de Asunción lleva por nombre Isabel la Católica. Muy bien. Bien. Yo creo que aquí en España, en la España peninsular, yo creo que en todas las ciudades, en todas, hay una calle Isabel la Católica. Y si no, había que proponerlo. Bueno, y dicen por aquí, contesta hispano-guaraní porque le pregunté que se habían tirado la estatua de Colón y dice que no se han tirado jamás, incluso hasta hace poco la han arreglado y tengo entendido que hay otro más por ahí que sería una estatua entera, pero no sé dónde están, no responde. Francisco aporta también que el busto de Isabel está en una plazoleta que lleva su nombre. Está frente al antiguo edificio de aduanas y puerto de Asunción. Qué Esos son bien. los comentarios que hay de momento, Inma. Bueno, Vale. pues no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. El propio Gustavo Cristaldo, si quiere intervenir. Y si doña Inmaculada Fernández no tiene nada más que decir, pues cerraríamos la sesión. Si no, Gustavo, ¿quieres añadir algo más? Bueno, mira, realmente con este ciclo de conferencias que estamos llevando adelante, como que estamos viendo lo que habías dicho en una de las reuniones, viendo lo que está detrás de la cortina, ¿verdad? Así que, bueno, muchas cosas que nos comentó Inmaculada, como que asume un nuevo matiz de lo que de alguna manera conocíamos a través de los estudios en la escuela primaria, secundaria, y hay cosas interesantes, como por ejemplo que no se le denomine colonia, el tema de la esclavitud,
En fin, una serie de cuestiones muy importantes Ujú. en este mismo momento, ¿verdad? Eh, yo creo que en algún momento tendríamos que incorporar una sesión sobre el tema de la leyenda negra, que se fueron tocando, ¿verdad? Puntualmente, pero tener una visión también más completa y quizás también nosotros desde Paraguay podríamos aportar un poco qué es lo que estamos percibiendo sobre esta leyenda, que realmente no es muy conocida para, a no ser que sea uno historiador, ¿verdad? Eso, yo creo que la exposición de Inmaculada fue genial. No estaba comentando antes que creo que es el único país que no conoce, así que tomaremos algunas determinaciones al respecto, Inmaculada, para que en algún momento pueda estar con nosotros. Eso es de mi Sí. parte y bueno, yo siempre recurro a Esteban, nuestro intelectual, intelectual con tantos libros hechos, tantas cosas, para que también vaya cerrando esto. Esteban. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por ser tan bondadoso con mi currículum. No, pues por supuesto, cada una de estas charlas nos va enriqueciendo. Es un tema que yo considero bastante complejo, ¿verdad? Porque eh, la visión actual bueno, es un mundo, es otra época, un contexto diferente. La, las aventuras de Colón, ¿no es cierto? Y el pensamiento de la época no tienen nada que ver con la nuestra. Pero de cualquier forma hay un gran desconocimiento que hace que hoy en día, digamos, en algunos países de América Latina, más que en otros, haya un cierto rechazo hacia la figura del país colonizador, ¿no es cierto? Que no coincide con eso que comenta la profesora Inmaculada en el sentido de que la reina Isabel trató o al menos hizo el intento de que el trato con los aborígenes fuese bastante democrático, entre comillas, ¿no? Para la época. Por supuesto que muchos descendientes de aborígenes y los incluso hispanoamericanos dicen, bueno, pero ¿por qué tenían que mandarnos, venir a dirigirnos, verdad? Sí, bueno, es un poco el razonamiento básico, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, yo creo que hay mucho para conversar, ¿no es cierto? Para discutir. Y por supuesto, a mí personalmente me parece absurdo tener que reclamar algo a España, digamos, por lo que fue la conquista. Es lo mismo que yo reniegue de mis ancestros o quiera reclamarle algo a mis bisabuelos, tatarabuelos y compañía porque considero que no hicieron las cosas como deberían haber hecho. Es absurdo, ¿no es cierto? Al contrario, creo que sí podemos estar muy orgullosos de compartir o de haber creado una cultura muy fuerte, muy propia para toda Hispanoamérica. Y ese es un patrimonio fabuloso que tenemos y tenemos que trabajar a través de ese patrimonio en lugar de ver las diferencias. Pero esas diferencias existen en la cabeza de muchos y considero justas también, ¿cierto? No, yo creo que todas las personas tenemos virtudes, defectos y no creo que los conquistadores hayan sido todos muy virtuosos. Sabemos que no es así y tampoco los locales han sido todos muy virtuosos, ¿verdad? Pero tendrían sus motivos, digamos, para combatirlos y también hubo motivos para la independencia, y que es un tema complejo y tiene que ver justamente con los intereses de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Principalmente, ¿no? Así que bueno, yo de cualquier forma quiero
recalcar que estas conversaciones son muy buenas, muy ilustrativas y bueno, yo creo que tenemos que seguir con eso. Y por otro lado, me parece muy importante la posibilidad de invitar a un historiador para conversar sobre el proceso, el desarrollo histórico en el Paraguay, ¿no? La consolidación de la nación paraguaya, ¿verdad? Y ver cuál es el vínculo con España, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Eso sería fantástico, Esteban, que hubiera un historiador paraguayo que quisiera darla, incluso añadir una lección, o si no es ahora, en una futura ocasión, y que nos hablara de ese proceso de independencia del Paraguay, con el doctor Francia, todas las dictaduras que vienen después, vamos, los regímenes, porque es una forma también de aprender, tanto todos ustedes como nosotros, toda la gente de aquí de España que vea luego este canal, estas lecciones grabadas. Bueno, pues como ya hemos finalizado, Inma, ya llevamos una hora, pues como siempre, después de intervenir todos nosotros, te damos otro minuto, medio minuto, lo que tú quieras para despedirte, decir algo más y agradecerte una vez más que hayas participado con nosotros. No sin antes mencionar que la próxima lección, ya la última de este primer formato que hemos organizado entre el IPES y Amigos de la Hispanidad, será el miércoles que viene, a la misma hora también, a las 6 horas de Paraguay, y hablaremos de los jesuitas, de la importancia que ha tenido en el Paraguay todo el proceso jesuítico, las misiones, la expulsión, cómo influyó en el devenir histórico del Paraguay como nación. Bueno, yo quisiera puntualmente contestarle algo al señor Esteban, y es el tema de que él hablaba sobre esa idea que hay en general en toda Hispanoamérica sobre por qué tuvieron que venir a imponernos o algo así, ¿no? Esa sensación también nosotros la tenemos, bueno, no solamente españoles, sino cualquier europeo. O sea, todos nos hemos conquistado a todos. No la única conquista, bueno, yo sé que usted no lo, o sea, que él no lo ve exactamente así, pero por los chicos y la gente, los jóvenes que me estén escuchando, a lo largo de la historia siempre unos territorios han conquistado a otros, no solamente España conquista América, ¿no? Y cuando viene pues un pueblo que te va a dominar, pues al fin y al cabo son nuevas imposiciones que nosotros, por ejemplo, la hemos sufrido pues, con los romanos, con los musulmanes, etcétera. Entonces, al final tenemos de todo, y yo siempre digo que a mí, por ejemplo, como las dos grandes culturas, que son los romanos y los musulmanes, los romanos pues, se caracterizan por la plantación de olivos y el aceite de oliva, y los musulmanes, por poner un ejemplo en la comida, por las pasas. Entonces yo digo, las venas de un brazo me corren las aceitunas y por otro las pasas, pero hay que ponerse en paz. O sea, lo que todos tenemos que intentar es ser conscientes de que cualquier cultura nos suma e intentar llevarlo lo mejor posible. Y nada más, pues que os invito a que leáis libros de Isabel la Católica, que algunos son muy interesantes, como La incomparable Isabel la Católica de Jean Dumont, que es fantástico, se acaba de reeditar. Y bueno, don Luis Suárez, hay muchísimos eruditos que han trabajado Isabel, pero ese es bastante simpático y muy agradable de leer. Y así profundizar un poco, ¿no? en la figura de la reina, que me parece un personaje clave y interesante. Pues muchas gracias de nuevo, Inma, y voy a dejar a don Gustavo, le voy a dar el honor para que cierre hoy la sala y diga que nos despedimos hasta el miércoles. Don Gustavo, cierra la sala, por favor. Bueno, Inmaculada, de alguna manera ya lo expresé. Muchísimas gracias por esta conferencia, por tan interactiva.
por la hora también, insisto siempre en esa diferencia de 6 horas que tenemos con ustedes. Y bueno, hay una cuestión también, Inmaculada, que algunos participantes están requiriendo, que son lecturas o libros que puedan sugerirnos para ver cómo hacemos acá en Paraguay para conocer, ¿verdad? O que lleguen aquí. Inmaculada, realmente muy buena tu exposición, y en mi caso particular, si llego a Granada, ya tengo una persona que me va a guiar a unos lugares tan bellos como es tu ciudad. Claro. A mis compañeros paraguayos, yo creo que hay que ir pensando en cómo ir continuando, si les parece, este tipo de actividad y profundizar. Creo que también quedó claro en la necesidad de que podamos recurrir, y ahí abro un poquitito todo esto, a personas, historiadores muy buenos que tenemos, que puedan ir también contando nuestra historia paraguaya hacia España. A Esteban, insisto en Esteban por su calidad de intelectual, y también miembro muy predilecto de nuestro IPES, y a Johnny Calderón, que también está con nosotros. Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo, director del IPES, y en mi nombre y en el de todos los socios y amigos de la Hispanidad. Muchísimas gracias a todos los asistentes por participar en esta tercera lección, gracias a la ponente, y nos despedimos. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches.